Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a ese Dios de avivamiento? Gloria a Cristo. Es lo que vamos a hablar en el día de hoy, de ese avivamiento que nosotros necesitamos día a día. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es José Peña y sirvo como uno de los pastores de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Y en el día de hoy es un día muy especial porque en el día de hoy estamos, mejor dicho, en el Domingo de Visión. Y vamos a estar explorando lo que significa una vida de ministerio y también vamos a estar mirando algunos aspectos de la iglesia en general aquí en Christ Fellowship. Así que gracias por estar con nosotros. El tema que le he titulado a este mensaje es Avanzando el Reino de Dios. Y estaremos mirando la escritura en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Así que si tiene tu Biblia nos puedes seguir a través de ella y si no, puede mirar las pantallas. La escritura dice lo siguiente. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento ahí donde se encuentran. Y quisiera comenzar esta enseñanza de hoy compartiéndoles de una de las batallas más importantes en América Latina. Una de las batallas que refleja determinación y sacrificio. Como quizás algunos de ustedes conocen, entre los 1800 hasta los 1900 hubo varias batallas donde América Latina estuvo dominada por varias potencias europeas. Las colonias de América Latina vivían bajo presión, opresión e injusticia. Y el deseo de ser liberados se hacía cada día más real y se hacía cada vez más fuerte. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que la independencia de ellos no llegó fácilmente. Fue un periodo de lucha y fue un periodo de desafío. Y uno de esos momentos de estas batallas que estamos hablando fue la batalla de Ayacucho en 1824, donde una de las últimas decisivas batallas que se hizo para la independencia del Perú, y no solo del Perú, sino también de gran parte de América del Sur. Las fuerzas patriotas que lideraban esta batalla, tanto como Simón Bolívar, pero aún más Antonio José de Sucre, se enfrentaron sus tropas y enfrentaron esta batalla, una batalla bien dura, una batalla bien violenta y bien intensa en todo su contenido. Y muchos hombres en esta batalla perdieron sus vidas por esta simple, ¿verdad?, libertad que ellos andaban buscando. Y déjeme decirle que la victoria en Ayacucho no solo marcó el fin del dominio que había en el área, sino que también es un símbolo
un símbolo de espíritu, de sacrificio y determinación que caracterizó a las personas en las cuales buscaban esta independencia. Y la libertad y la justicia se logró porque habían hombres y mujeres que estaban dispuestos a darlo todo. Habían hombres y mujeres comprometidos a tener y a buscar y avanzar y tener un futuro mejor. Ahora, permítame traer esa historia a nuestra enseñanza en el día de hoy, porque de manera similar, el avance del reino de Dios en nuestros tiempos hoy día requiere compromiso firme y valentía, similar a las que obviamente vemos en los luchadores de la independencia del Perú. Sabemos que enfrentamos luchas espirituales donde el reino de Dios está siendo violentado y no avanzará sin una fuerte determinación y sacrificio. Y así como los hombres, héroes que nosotros vemos que lucharon por esta libertad, nosotros debemos de estar dispuestos a entregarnos al Señor, a buscar del Señor y a enfrentar todo lo que se opone para avanzar el reino. Así que para poder hacer esto, necesitamos un plan y una estrategia, un compromiso firme y disponible para poder llevar a cabo lo que Dios quiere para nosotros. Y solo con esa dedicación y esfuerzo podremos ver el reino de Dios expandir y prevalecer. Y de eso se trata la idea principal que quiero que se lleve en el día de hoy. Y es: nuestra valentía es lo que empujará el reino de las tinieblas hacia atrás y el reino de Dios hacia adelante. Y quizás tú te encuentras aquí en el día de hoy y te preguntas qué significa ser valiente, qué significa la valentía y cómo es que podemos empujar el reino de las tinieblas hacia atrás. Y es exactamente lo que en el día de hoy vamos a estar mirando a través de la Escritura. Tengo 4 puntos que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y si estás tomando nota, por favor escribe esto como el primer punto. Y es que el reino de Dios enfrentará fuerte violencia. El reino de Dios enfrentará fuerte violencia. Y antes de entrar al tema, quiero que retrocedamos un momento al versículo 1 y hasta el versículo 3 de Mateo 11, para que podamos entender el contenido de lo que estamos aprendiendo. Y dice: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y dice: al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Vamos a detenernos aquí por un momento, porque quiero que usted entre en la escena de lo que está ocurriendo en este momento en particular. Jesús ha enviado y ha estado avanzando su ministerio y ha estado discipulando a estos hombres. Y sabemos esto porque el capítulo 10 Jesús le da a ellos, lo convoca, le da una convocación, le da un llamado, le da una invitación y también los empodera a ellos para que hagan la función en la cual ellos han sido llamados para hacer. Fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Dice: llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos que Jesús está empoderando a sus discípulos o apóstoles, que en este caso ya son apóstoles, y Jesús lo envía a ellos, a los discípulos, en camino a la casa de Israel. Fíjense lo que dice el versículo número 6.
sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. So, vemos que Dios lo empodera, vemos que Dios obviamente lo envía a la casa de Israel, pero todavía aún más se pone más específico esta misión, porque lo envía a esta misión específica de proclamar el reino de Dios. Y si se fija, Jesús le da el mensaje que Juan el Bautista predicó y el mensaje que Jesús mismo ha venido predicando. Y en el versículo 7 dice: cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y hasta aquí parece todo estar bien, mis queridos hermanos. Vemos que Dios lo empodera, vemos que Dios obviamente le dice a dónde deben de ir y le da una misión estratégica, específica de lo que deben ellos de hacer. Pero también Jesús le da a ellos después de esto una advertencia de que van a tener oposición, de que van a tener persecución en lo que van a hacer. Cuando ellos vayan a llevar ese mensaje del reino, iba a haber persecución. Y desde el capítulo 10, del versículo 16 al 25, Jesús comienza a darle un listado de todas estas persecuciones que se van a presentar en su camino. Y él, si usted lo lee, él está hablando ahí de que él lo va a enviar entre lobos, ovejas entre lobos. Él también le deja saber que van a ser entregados a tribunales, que van a ser entregados a gobernadores, que todavía aún los familiares de algunos van a entregar a sus hermanos a muerte y serán odiados por muchos. Y después de decirle todo esto, en el versículo 26, interesante, Jesús entonces le dice: no tengan miedo. Imagínense usted, todo lo que está pasando, ¿verdad? Todo lo que le iba a pasar. Entonces Jesús le dice a ellos, le da una palabra de aliento, le dice: no tengan miedo. Y con todo y esto, que es lo que hemos oído a través de lo que estamos estudiando, en este momento se encuentra Juan encarcelado y él está oyendo todo lo que está pasando en el ministerio de Jesús. Y todavía aún él está siendo preparado, que no lo sabe, pero está siendo preparado para cortarle la cabeza. Y en la cárcel, ahí donde se encuentra Juan, entonces y él ha oído lo que está sucediendo en el ministerio de Jesús, es donde entonces le pregunta a Jesús la pregunta que vemos en el versículo 3: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Yo quiero que meditemos, porque podemos ver claramente en esta pregunta de Juan de que hay ciertas dudas. Y quiero examinar lo que está sucediendo a través de la escritura. Primero, nosotros sabemos de que Juan se encuentra en la cárcel. No se encuentra en un hotel de 5 estrellas, hermanos. Esto no es la cárcel como de los días de hoy, aunque yo no he estado en ninguna cárcel. Pero esto es un calabozo. Está en un lugar obviamente peligroso y él se encuentra en la cárcel. Y él está al tanto de lo que está pasando y lo que ha oído, lo que ustedes oyeron, las alertas que Jesús le da a sus discípulos. Porque sabemos eso porque en el versículo 2 dice: al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo. Él está al tanto a través de sus discípulos, sabe obviamente lo que está sucediendo en el ministerio. Pero también entendemos de que Juan es un hombre, él tiene una humanidad. Y todavía aún, aunque tiene una gran fe y aunque tiene un rol profético, Juan era un ser humano susceptible a dudas también. Él era un ser humano que también tenía temores, también tenía dudas, también razonaba de acuerdo a su propio entendimiento. Y especialmente en momentos de prueba, como él estaba experimentando. Y su pregunta no necesariamente significa que él ha abandonado su fe por completo, pero su pregunta nos puede dejar saber de que él está tratando de afirmar y confirmar de que si Jesús, el Cristo, el asignado, es el que él estaba esperando. También podemos ver, obviamente, la circunstancia nuevamente en la cual él se encuentra, donde él sabe que puede él perder su vida, de que él puede ser ejecutado.
Y a lo mejor también él puede tener ciertas expectativas, igual que los judíos de ese tiempo, donde pensaban que Jesús iba a llegar al lugar y que iba a resolver todo problema político, que iba a establecer su reino en la tierra y que iba a liberarlos a ellos inmediatamente de la opresión en la cual ellos estaban experimentando. Y a lo mejor pensaba que la transición del reino iba a ser una transición fluida, sin ningún problema y ninguna oposición. Y es aquí donde vemos en el versículo 2 que al oír Juan en la cárcel de la obra de Jesús, entonces le pregunta a Jesús en el versículo 3, ¿eres tú el que va de venir? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? La evidencia de que había dudas, de que había incertidumbres dentro de él. Pero quiero que nos miremos en el espejo, porque creo que muchos de nosotros también nos puede pasar lo mismo. Cuando venimos a Cristo tenemos ciertas expectativas. Cuando estamos caminando en las cosas del Señor y pensamos de que todo está bien, de que yo amo a Dios, de que yo quiero caminar como Cristo quiere que yo camine, a veces tenemos ciertas expectativas de cómo debe Jesús entonces de actuar hacia nosotros. Pero también lidiamos con ciertos temores, igual que Juan, y miramos nuestras circunstancias, especialmente cuando no son favorables a nosotros. Y nos hacemos la pregunta, ¿Dios está con nosotros? ¿Dios está conmigo? Yo sé que yo me he hecho esa pregunta y yo la he compartido en algún otro mensaje, especialmente cuando me fracturé mi espalda, que duré un año sin poder trabajar y estaba sirviendo al Señor, estaba predicando y me preguntaba, Señor, ¿tú estás conmigo? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y a veces nos enfocamos nosotros en las circunstancias que se encuentran alrededores y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, de la obra que Dios está haciendo. Y nos quejamos sin ver y nos limita a ver lo que Dios está obrando. Pero fíjense lo que Jesús entonces le responde a Juan con su pregunta. Él le envía mensaje con sus discípulos y le dice, Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben las vistas y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y oigan bien esta palabra, y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. ¿Quién sabe si Juan estaba escandalizado, verdad? Tenía dudas en su corazón. En otra palabra, Jesús le está diciendo, el reino de Dios está siendo establecido. Y esta oposición en la cual tú oyes, Juan, esta oposición en la cual tú escuchas lo que está pasando externamente, no significa que tú estás en el camino equivocado, sino lo opuesto a eso, lo contrario, indica que el enemigo está ofreciendo resistencia a lo que Dios está haciendo. Esa fue la respuesta de Jesús. Esa fue lo que Jesús le envió a sus discípulos de Juan a que Juan escuchara. Y si usted está caminando correctamente delante de Dios, Dios nos dice a nosotros lo mismo, porque estamos pasando por circunstancias, porque estamos pasando por opresión, por diferentes ataques del enemigo. No significa de que Dios no está obrando en tu matrimonio, no significa que Dios no está obrando en tu vida, no significa de que Dios no esté obrando en tus hijos y en toda tu vida. Entonces miren lo que entonces sucede después de que Jesús envía este mensaje a Juan. Versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Diga conmigo, sufre. Una vez más, sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Quiero que subraye la palabra sufre, porque esa palabra es la misma palabra, sufre violencia, es el mismo significado. Y esa palabra trata de atormentar.
Esa es la palabra que significa sufre o violencia, atormentar, tortura o afligir. En el griego, obviamente, y se está utilizando en esta palabra, sugiere que el reino de los cielos está siendo agredido, asaltado violentamente. Hay un ataque. Hay un ataque. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Hay un ataque y esto refleja la oposición que hay en contra del evangelio, en contra de la vida de pureza, en contra de lo que Dios quiere hacer, en contra del reino de Dios. Y en otras palabras, hay una oposición a la obra de Dios y al evangelio de Cristo. Y óigame bien, esta oposición puede ser visible, tangible, en otras palabras puede ser física, como también puede ser espiritual. Puede ser en autoridades religiosas, palabras religiosas, o política, o fuerzas espirituales malignas que están establecidas en los cielos, o puede ser lucha con el pecado, la injusticia o la incredulidad. Que al final de todo lo que ocurre aquí en este mundo de una manera satánica, obviamente está involucrado con las fuerzas espirituales de maldad. Y mire lo que dice Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, si no se ha dado cuenta todavía, de que hay un verdadero enemigo, de que hay un ataque, de que hay una opresión, obviamente, que es satánica, que viene en contra del reino de Dios, que viene en contra de todo lo que es bueno y todo lo que es de Dios sobre nuestras vidas y también sobre nuestra iglesia. Y es por eso que yo le doy gracias al Señor en el día de hoy, pero al mismo tiempo estamos a la alerta, porque la realidad es que por la gracia de Dios nuestra iglesia está avanzando. Gloria al Señor. Y eso es una buena noticia, que está avanzando. Y yo quiero darles alguna data para que veamos cómo es que Dios está usando a esta iglesia. Primeramente, en la asistencia. Quiero que miren a esta data que se encuentra en la pantalla, porque la asistencia, para que podamos ver, del año 2023 fue de 5,523. Y la asistencia por medio, un averaje del 24 es 6,475. En otras palabras, un aumento de 17%. Pero fíjense en agosto 25, tenemos una asistencia de 7,306. Un aumento de 32% por la gracia y gloria de Dios. Pero no solamente eso, sino que muchas personas han confesado a Cristo como su Señor Salvador. Y en este año hemos tenido hasta el momento 446 personas que han puesto su fe en Cristo y se han bautizado 450 personas. Dios está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo eso, sino que también en nuestro grupo pequeño Dios ha estado obrando y hemos estado creciendo. Fíjense la data que tenemos. En el año 2023, 461 personas se conectaron a un grupo pequeño. Pero sin embargo, en este año ya vamos por 522 personas, que es un aumento de 13% de personas que están creciendo en comunidad, personas que están creciendo en su fe y que están creciendo en su vida espiritual. Pero no tan solo eso, sino que también hemos crecido en el servicio hacia Dios. Miren lo que en el 2023 tenemos 1,426 personas que se han conectado
a servir a Dios, a poner sus talentos en las manos de Dios. Y en el 2024, 1,683, un aumento de 18% que hemos visto el crecimiento. Y ni si fuera tampoco, también hemos crecido en la generosidad. Y si mira aquí en la pantalla, en el año 2023, vimos 10,879,000,37 dólares que hemos visto en la generosidad de su pueblo. Y en este año tenemos 12,322,380, un aumento de 13%. Hermanos, Dios está obrando y creo que el enemigo obviamente no se va a quedar con los brazos cruzados. El enemigo va a contraatacar. Hermanos, nosotros como iglesia nos enfrentamos a ataques. Estamos siendo atacados por el enemigo. Y hemos experimentado a través de lo que Dios está haciendo, también hemos experimentado ataques semanalmente. Y uno de esos ataques fue nosotros tratar de lanzar nuevamente la sede del downtown. Una sede que estaba siendo construida, reestructurada y que probablemente iba a durar un año, y se ha tardado 5 años para nosotros poder abrir. ¿Qué será lo que Dios quiere hacer ahí? ¿Verdad? Dios quiere hacer grandes cosas ahí en el downtown, y hemos recibido, ¿verdad?, ataques opuestos que van en contra de lo que Dios quiere hacer. También hemos recibido ataques dentro de las familias. Este año ha sido uno de los años más complicados o más ocupados de ataques de familias, incluyendo ataques en la familia, en el trabajo, aquí en la iglesia, en los líderes, también en los pastores. Hemos recibido ataques, obviamente, a las vidas de las familias de la iglesia. Pero Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Dios está sentado a la diestra del Padre. Él está en control de todo y permite muchas veces que estas cosas pasen. Primero, para ver la gloria de Dios. Segundo, para ver el poder de Dios y para que podamos glorificarlo a Él, pero también para nuestro crecimiento, para que podamos crecer en nuestra fe. Y lo que podemos ver a través del mensaje de que estamos estudiando de Juan es lo mismo. Es un ataque, es una opresión hacia la iglesia. Y el enemigo no está contento con lo que está pasando en la iglesia. Y esto es lo que Dios quiere entonces que nosotros recordemos. Escriba esto como punto número 2. Y es que el reino de Dios avanza solo por fuerza. Vamos otra vez a Mateo, y esta vez miramos el versículo 12 una vez más. Y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Quiero que miremos y examinemos algunas palabras aquí, porque la primera porción de este texto nos dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y después hay una coma y dice: y ahora no indica que los violentos lo conquistan por la fuerza. Y quiero que subraye la palabra violentos, porque esa palabra indica o es forzar algo, es ejercer violencia sobre algo. Y sugiere que aquellos que toman el reino con violencia o fuerza son los que pueden conquistarlo. En otra palabra, esta palabra conquistar por la fuerza significa arrebatarlo. Significa arrebatarlo. Y mientras yo pensaba en esto, pensaba en el juego de alar cuerda. Yo no sé si usted ha jugado ese juego de alar cuerda. Y déjeme decirle de que usted tiene dos grupos que están en contra del uno al otro, alando. Uno ala
y pone su fuerza, el otro ala. Y como pueden ver en la foto, estamos hablando de competencia. Déjeme decirle, ahí el pastor Rey tiene la competencia alta, después viene mi esposa y humildemente yo soy bien competitivo también. Y estamos todos ahí tratando de empujar y de forzar y ganar lo que nosotros queremos, ganar este juego de cuerda. Y me ilustra, ¿verdad? Lo que la Escritura nos está dejando saber es que el que tenga más fuerza, y obviamente la fuerza no viene de nosotros, viene de Cristo. Nuestra dependencia es de Cristo. Y es tiempo que la iglesia entienda de que nuestra guerra, la cual estamos nosotros peleando y que tenemos una oposición, no es una guerra de autoridad. No es una guerra de rol. No es una guerra de quién tiene más fuerza o quién tiene más posición. No, es una guerra para luchar por las almas que se pierden alrededor nuestro. Es una guerra, es una lucha, luchando por aquel que no conoce a Cristo, luchando por aquel que todavía no sabe quién Cristo es. Y si nosotros miramos la Escritura, hermanos, no dice que el pasivo es el que arrebata el reino. No dice que el que está cómodo y sentado y que no hace nada es el que arrebata el reino. No dice que el que es dócil arrebata el reino. No, dice que los violentos son los que arrebatan el reino. Y a través de los años, hermanos, hemos podido ver muchos que han preparado el camino para nosotros estar aquí. Esta iglesia tiene más de 100 años de existencia. Y hemos podido ver hombres y mujeres que se han entregado a Cristo. Han orado, han sudado, han peleado y han invertido para que lo que nosotros vemos hoy podamos disfrutarlo. Ellos han sacrificado, han servido, han dado dinero, todo eso, y durante 100 años han empujado el reino de las tinieblas hacia atrás. Hermanos, ahora Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de seguir empujando el reino de Satanás hacia atrás y avanzar el reino de Dios. Así que entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Escriba esto como punto número 3. Y es Dios nos ha dado un plan estratégico para avanzar el reino. Igual como Jesús le dio un plan estratégico en Mateo 10, 5 al 6 a los discípulos, Dios nos ha dado ese plan. Miren el plan que Dios le dio a Jesús. Y estos 12 envió Jesús después de instruir diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren a ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le instruyó, le transmitió el mensaje, le declaró, le dio un mandato a sus discípulos de lo que tenían ellos que hacer. Y hermanos, Dios nos ha dado a nosotros aquí en Christ Fellowship, como iglesia, unas instrucciones específicas. Nos ha dado estrategia y visión de cómo nosotros vamos a alcanzar la misión que Dios nos dio. Así que escriba esto como letra A. Dios nos ha dado alcanzar nuevas comunidades en Miami y más allá. Y esto es simplemente la comisión que Dios nos ha dado. Cuando nosotros miramos la Escritura, en Mateo 28, 18 dice, acerca de Jesús le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Ahora le dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Igual cuando Él partió en el libro de Hechos, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta los confines del mundo.
Y hermano, y esto es una comisión general. Pero la pregunta es, ¿cómo es que nosotros lo vamos a hacer? Y la misión de alcanzar nuestra comunidad en Miami y más allá. Y la respuesta es que lo haremos a través del modelo multisede que nosotros tenemos, donde nos enfocamos en alcanzar comunidades aquí en Miami. Y cada sede que nosotros obviamente iniciamos, lo que hace es que nos da la oportunidad de alcanzar familias y poder evangelizar el evangelio. Y uno de esos ejemplos es Miami Springs, cuando abrimos la sede ahí en Miami Springs. La realidad es que no sabíamos lo que Dios iba a hacer. Pero una cosa que sí comenzamos a ver es que Dios comenzó a restaurar familia. Dios comenzó a levantar líderes. Dios comenzó a traer personas a los pies de Cristo. Y 10 años después, no sabiendo lo que iba a suceder, 1,000 personas llegaron a la apertura del Doral. 1,000 personas. Dios, dele un aplauso a Cristo ahí donde usted se encuentra. Porque 1,000 personas llegaron ahí a los pies de Cristo, a una nueva comunidad para llevar el evangelio. Y hermanos, muy pronto estamos llevando o en la apertura o la reiniciación de abrir nuestra sede en el downtown. Y le pedimos obviamente que continúe orando. Pero también estamos mirando poder abrir una nueva sede o iniciar una nueva sede en el 2025. Y le vamos a pedir de que usted pueda estar en octubre en los servicios, porque vamos a anunciar a dónde la vamos a iniciar. Otra de las planes y estrategias que Dios nos ha dado es, escriba esto como letra B, alcanzar a los menos privilegiados y a los que sufren. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de varias organizaciones, como pueden ver ahora en la pantalla. Esas son las alianzas en las cuales nosotros tenemos, tanto como Eve Hope. Y todas estas organizaciones son organizaciones en las cuales nosotros apoyamos para hacer la obra de alcanzar a los menos privilegiados. Pero también lo hacemos a través de Caring for Miami. Y Caring for Miami es una iniciativa de Christ Fellowship donde nosotros tenemos la oportunidad de poder alcanzar a las comunidades a través del programa de mochilas, que es el Backpack Program. También a través del mercado móvil, en el cual anda por nuestra ciudad dando comida gratuitamente. Y también a través de la unidad dental, que provee trabajos dentales gratuitamente. Y esos son los programas principales que nosotros usamos para poder alcanzar a la comunidad, poder evangelizar el evangelio, poder darle del evangelio a cada uno de ellos. Pero también, escriba esto como letra C, tenemos que alcanzar o queremos alcanzar a los niños y sus familias mediante una educación centrada en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de CFA. Esa es nuestra escuela para la educación cristiana. Y nosotros en este momento tenemos una escuela en Palmetto Bay, pero queremos en el futuro poder expandir esta academia, estas escuelas, a través de nuestras diferentes sedes. Y pueden ustedes ver a través de el dato que en los últimos 50 años aquí en la escuela hemos tenido 12,712 niños que han oído el evangelio, que han sido salvos por el evangelio y tienen una enseñanza académica. Estamos avanzando el reino de Dios, hermanos, a través de todo lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿cómo podemos seguir empujando el reino? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de esto? Escriba esto como punto número 4. Y es que el reino de Dios avanza con el compromiso sacrificial de cada creyente. Igual como vimos los héroes de la independencia del Perú, igualmente nosotros somos llamados para hacer lo mismo. El reino de Dios
Solo avanzará cuando el pueblo de Dios está sacrificialmente comprometido con Dios. Y debe de haber un compromiso. Debe de haber un compromiso fuerte en nuestras vidas, una entrega a Dios, donde nos podemos comprometer, servir y ser generosos con lo que Dios nos ha dado. Hermanos, si ese eres tú, en el día de hoy, en nuestro domingo de visión, aquí te voy a presentar este QR que se encuentra en la pantalla. Porque si tú tienes algún recurso que tú crees que puedes ayudar para avanzar el reino de Dios, si tienes alguna manera de cómo financieramente sostener alguna iglesia que queremos abrir o sucesivamente, puedes conectarte a nuestro equipo que te puede ayudar a explicarte de cómo puedes ser partícipe de lo que Dios está haciendo. Hermanos, y quiero terminar en el día de hoy con algo muy especial y muy diferente, y es que quiero leerle una resolución. Y la manera que lo vamos a hacer es, yo la voy a leer primero, después la vamos a leer juntos y después usted la lee. Así que si está listo, va a aparecer en la pantalla y yo la voy a leer primero. Y es: Dios ha dado a esta generación una gran misión y el enemigo está oponiéndose violentamente. Que Dios nos dé la gracia para comprometernos como nunca antes, para servir como nunca antes y para ser generoso como nunca antes, para que podamos avanzar el reino de Dios con fuerza. Yo quiero que ahora la leamos junta. 1, 2 y 3. Dios ha dado a esta generación una gran misión y el enemigo está oponiéndose violentamente. Que Dios nos dé la gracia para comprometernos como nunca antes, para servir como nunca antes y para ser generoso como nunca antes, para que podamos avanzar el reino de Dios con fuerza. Hermano, una vez más, como congregación, 1, 2 y 3. Dios y para ser generoso como nunca antes, para que podamos avanzar el reino de Dios con fuerza. Hermanos, que Dios les bendiga en este día y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.